El fuego había quemado bajo, proyectando sombras ámbar a través las paredes del estudio. Alexander Langford, duque de Northmere, parpadeó contra la luz de la mañana temprana, filtrándose a través de ventanas con rayas de lluvia, su cuello rígido de quedarse dormido en su silla. Otra vez, los libros de contabilidad de la propiedad yacían abiertos sobre su regazo, tinta seca en cálculos que él había estado revisando hasta que el agotamiento lo reclamó algún momento después de la medianoche. Él se enderezó, haciendo rodar sus hombros, y se congeló. Había una mujer dormida en su sofá. Ella estaba acurrucada bajo una gruesa manta de lana, cabello castaño rojizo oscuro, derramándose sobre los cojines en ondas enredadas. Pero no era su presencia lo que detuvo su aliento. Era lo que ella vestía, su camisa. El lino blanco colgaba suelto sobre su figura más pequeña, el cuello abriéndose en su garganta. Mangas enrolladas hacia atrás para revelar muñecas delgadas. Sus pies estaban descalzos, pálidos contra la tapicería verde oscuro. Ella parecía imposiblemente joven, vulnerable de una manera que hizo algo protector y enteramente inapropiado agitarse en su pecho. Alexander se puso de pie lentamente, su mente corriendo a través de posibilidades. Una sirvienta no estaría aquí. Una invitada no estaría vestida, desvestida así. La tormenta anoche había sido viciosa, la peor que él había visto en años. Pero seguramente su ama de llaves le habría informado si alguien había llegado buscando refugio. Él se acercó, silencioso sobre la alfombra gruesa, estudiando su rostro. Incluso dormida había tensión en el gesto de su mandíbula, un pequeño surco entre sus cejas. Tierra manchaba su pómulo. Sus manos descansando cerca de su rostro llevaban rasguños y lo que parecían quemaduras de cuerda en las palmas. «¿Quién es usted?», murmuró él, no esperando una respuesta. Sus ojos se abrieron de golpe. Eran un extraordinario tono de verde, grandes con pánico mientras se fijaban en su rostro. Por un latido ninguno se movió. Entonces ella se incorporó de golpe, la manta cayendo, y se apretó contra el respaldo del sofá, como si pudiera desaparecer en él. Perdóneme, yo no... Su voz era ronca, áspera como grava. No quise quedarme dormida aquí. La señora Winters dijo que podía esperar junto al fuego, y yo simplemente... Ella se miró a sí misma, a su camisa colgando de un hombro, y el color inundó su rostro. La señora Winters la trajo aquí. Alexander mantuvo su voz nivelada, cuidadosamente neutral, incluso mientras su mente catalogaba detalles. Acento educado, bien hablada, a pesar de su angustia. La forma en que ella había dicho el nombre de su ama de llaves sugería que había estado lo suficientemente consciente para aprenderlo. ¿Cuándo? Anoche. Tarde. Yo estaba... Hubo un accidente en el puente. Ella se apretó la manta al pecho, los nudillos blancos. Lo siento, sé cómo se ve esto, sé lo que debe pensar. Pero le juro que no vine aquí para... Esto no fue el puente. El estómago de Alexander se encogió. Él se dirigió a la ventana, tirando de la cortina completamente a un lado. La luz de la mañana reveló la devastación que la oscuridad había ocultado. El puente de piedra que cruzaba el río hacia su propiedad, el único punto de acceso por millas, simplemente había desaparecido. Trozos de mampostería sobresalían del agua agitada como dientes rotos. Cristo, apenas logré cruzar. Su voz era pequeña detrás de él. ¡Mi caballo! Entró en pánico cuando el agua empezó a subir. Pensé que nos ahogaríamos ambos. Logré llegar al otro lado antes de que se diera completamente, pero ella me tiró. No recuerdo mucho después de eso. Su mozo de cuadra me encontró en los establos, creo. La señora Winters dijo que me estaba congelando, empapada.
Ella tomó mi ropa para secarla. De ahí su camisa. Era lógico, incluso práctico. La forma más rápida de calentar a alguien que sufría de frío era quitar la ropa mojada y reemplazarla con seca. Pero la lógica no cambió el hecho de que una mujer desconocida estaba en su estudio, vistiendo su ropa y ahora atrapada aquí por un río infranqueable. Alexander se volvió para mirarla. Ella se había envuelto la manta de forma más segura, pero lo estaba mirando con esos ojos notables, el miedo y el desafío luchando en su expresión. Ella esperaba que él se enfureciera con ella. Se dio cuenta que la acusara de impropiedad o peor. ¿Está herida?, preguntó él en su lugar. La pregunta pareció sobresaltarla. Yo... no. Magullada, mis manos están en carne viva por las riendas, pero nada serio. Fue extraordinariamente afortunada. Él se acercó al cordón de la campana y tiró de él 2 veces. Haré que la señora Winters le traiga algo más adecuado para vestir y algo de desayuno. Parece medio muerta de hambre. No quiero importunar. Ya está aquí, dijo él, no sin amabilidad, y estará aquí por varios días más al menos, hasta que pueda arreglar alguna forma de hacerla cruzar el río de manera segura. El puente no será transitable por una semana, posiblemente más. Su rostro palideció. ¿Una semana? Es bienvenida a intentar nadar, si prefiere. Fue un pobre intento de ligereza, pero algo parpadeó en su expresión, un destello de espíritu bajo el miedo. Ya tuve suficiente de ese río. Gracias. La puerta se abrió y la señora Winters entró, su rostro usualmente compuesto arrugándose con alivio cuando vio a la chica despierta. Señorita. Oh, gracias al cielo. La revisé hace una hora y estaba durmiendo tan profundamente que no quise molestarla. Ella le lanzó a Alexander una mirada que era pura censura maternal. Su gracia no debía estar aquí. Iba a despertar a la joven yo misma y acomodarla correctamente antes de que usted supiera algo al respecto. Demasiado tarde para eso. Alexander gesticuló hacia su inesperada invitada. Aunque podría haber mencionado que tuvimos una visitante que casi muere en mi puerta. Eran las 3 de la mañana, su gracia, y usted había dado órdenes estrictas de no ser molestado mientras trabajaba en las cuentas de la propiedad. Hice un juicio de valor. La señora Winters se acercó al sofá, su voz suavizándose mientras se dirigía a la chica. ¿Cómo se siente, querida? Nos dio un buen susto. Lo siento mucho por las molestias. La voz de la chica vaciló. Nunca quise. Nunca debí haber venido. Esto fue un error. Venir a una casa en una tormenta es supervivencia, no un error. La señora Winters le dio una palmadita en el hombro. Ahora vamos a subirla a una habitación adecuada y a un vestido. Su ropa ya debe estar seca. Aunque me temo que su atuendo de equitación recibió una buena paliza. La chica asintió, levantándose sobre piernas inestables. La manta se arrastró detrás de ella como una capa, y Alexander se encontró mirando lejos de la curva desnuda de sus pantorrillas, el arco vulnerable de su pie. Ella se detuvo en la puerta, mirando hacia atrás con una expresión que él no pudo descifrar. Gracias, dijo ella en voz baja, por ser amable. Luego se fue. La señora Winters la acompañó con la eficiencia de un general marshalling troops. Alexander se quedó solo en su estudio. El tenue aroma a lluvia y algo floral, lavanda quizás, flotando en el aire. Se dio cuenta, con un sobresalto, de que no le había preguntado su nombre y deseaba mucho saberlo. Una hora después, bañado y vestido con su propia ropa, Alexander encontró a la señora Winters en la cocina, supervisando la preparación de lo que parecía suficiente desayuno para alimentar a un pequeño ejército.
¿Está nuestra invitada acomodada?, preguntó. En la habitación de las rosas, su gracia, le envié una bandeja, pero ella insistió en bajar a hablar con usted. La señora Winters frunció los labios. Es bastante insistente, de hecho. Inusualmente así. Entonces supongo que debería recibirla apropiadamente. Alexander se enderezó los puños. En el salón, creo. Más apropiado que el estudio, dadas las circunstancias. Su gracia. La señora Winters dejó la tetera que había estado inspeccionando, su voz bajando. La joven no me ha dicho su nombre. No dirá de dónde es ni quién es su gente. Solo sigue pidiendo hablar con usted en privado. No me gusta, a él tampoco, si era honesto, pero su curiosidad superó su precaución. Averiguaré de qué se trata esto. Que alguien traiga té al salón en 15 minutos. Cuando entró en el salón, ella estaba de pie junto a la ventana, mirando el puente en ruinas. Estaba vestida con lo que él asumió que era su propia ropa. Un vestido de viaje de color azul oscuro que había sido limpiado, pero aún mostraba manchas de agua a lo largo del dobladillo. Su cabello había sido trenzado y recogido, revelando la elegante línea de su cuello. Parecía mayor ahora, compuesta, aunque sus hombros estaban rígidos de tensión. Se giró cuando lo oyó entrar, y él la vio tomar aliento, estabilizándose. Su gracia, dijo ella, y se inclinó en una reverencia que fue ejecutada sin fallas. Gracias por verme. Me tiene en desventaja, dijo Alexander, acercándose para pararse cerca de la chimenea, manteniendo una distancia respetuosa entre ellos. Usted sabe quién soy, pero yo todavía no sé quién es usted. No. Ella levantó la barbilla. No lo sabe. El silencio se extendió entre ellos, cargado con algo que él no podía nombrar. Ella lo estaba estudiando tan intensamente como él la estudiaba a ella, esos ojos verdes catalogando cada detalle de su rostro, su postura, su expresión, buscando algo o temiendo algo. Mi nombre, dijo ella finalmente, su voz firme a pesar del temblor en sus manos, es Lydia Carrington. El nombre lo golpeó como un golpe físico. Carrington. Su prometida llevaba ese nombre. La mujer que su familia había arreglado para que él se casara, la alianza que su padre había negociado antes de su muerte hace 3 años, y su madre había finalizado antes de la suya el invierno pasado. La mujer que nunca había conocido, ni siquiera visto, pero cuya dote y conexiones familiares asegurarían la influencia política que Northmere necesitaba. Se suponía que el matrimonio sería anunciado formalmente en Londres en 2 semanas. Él la miró fijamente, la comprensión cayendo sobre él en oleadas. «Usted está prometida», terminó Lydia, y había algo amargo en su sonrisa. «Sí, aunque supongo que así no fue exactamente como imaginó nuestro primer encuentro». Alexander no podía hablar. Su mente daba vueltas, tratando de conciliar a la mujer aterrorizada con su camisa de esta mañana con la criatura compuesta y desafiante ante él ahora, tratando de entender por qué su futura esposa cabalgaría a través de una tormenta hasta su propiedad en secreto, arriesgando su vida en el proceso. ¿Por qué? La palabra salió más áspera de lo que pretendía. ¿Por qué está aquí? Lydia lo miró directamente. Vine a pedirle que rompiera nuestro compromiso. Llegó el té, traído por una sirvienta que claramente percibió la tensión en la habitación y huyó tan rápido como la propiedad le permitió. Ni Alexander ni Lydia se movieron para servirlo. Se quedaron frente a frente como duelistas, y él tuvo el pensamiento absurdo de que ella parecía lista para huir de nuevo. No por miedo esta vez, sino por pura fuerza de voluntad. «Explíquese», dijo él, cuando el silencio se hizo insoportable.
Nuestras familias arreglaron este matrimonio por ventaja política. Usted necesita las conexiones de Carrington en el Parlamento. Mi padre necesita su influencia en el norte. La voz de Lidia era clínica, distante, como si estuviera discutiendo un contrato comercial en lugar de su propio futuro. Ninguno de nosotros tuvo voz en ello. Nunca nos hemos conocido. No nos conocemos. Y yo... Su compostura se resquebrajó ligeramente. No puedo casarme con usted. ¿No puede o no quiere? Ambos. Alexander se dirigió al servicio de té, sirviendo 2 tazas con cuidado deliberado, usando la acción mundana para estabilizarse. Había sabido que este matrimonio era arreglado. Lo había aceptado con la misma resignación con la que aceptaba todos sus deberes, como inevitables, necesarios, nada que resentir. El matrimonio de sus padres había sido arreglado, el de sus abuelos antes de eso. Simplemente así se hacían las cosas. El amor, si llegaba, llegaba después. El respeto y la asociación eran lo que importaba. Pero nunca había considerado que su prometida podría no compartir esa aceptación. Él le entregó una taza a Lidia. Ella la tomó, sus dedos rozando los suyos por una fracción de segundo, y él sintió ese toque como estática. ¿Por qué no?, preguntó él. ¿Qué hay de este arreglo que le resulta intolerable? Ella rió, un sonido agudo sin humor. ¿Qué no? Estoy siendo negociada como propiedad para el beneficio de mi familia. No tengo elección sobre dónde viviré, cómo pasaré mis días, con quién. Ella se detuvo, dándose la vuelta. Tenía planes, sueños propios. No le importan a mi padre. No le importarán a usted. ¿Qué planes? ¿Por qué le importa? Ella dejó la taza de té sin tocar, sus manos temblando. Va a negarse. Enviará un mensaje a mi padre de que estoy aquí, de que me comporté vergonzosamente al venir sola, y él me arrastrará de vuelta a Londres y me llevará al altar, quiera yo o no. Entonces, ¿por qué fingir que mi respuesta importa? Alexander la estudió, la inclinación desafiante de su barbilla, la forma en que se sostenía como si estuviera preparada para un golpe. Ella esperaba que él fuera un villano en esta historia, esperaba crueldad o, como mínimo, indiferencia. Pregunté, dijo él en voz baja, porque quiero saber. Lidia se giró, buscando en su rostro. Lo que sea que vio allí hizo que algo en su expresión cambiara, la armadura frágil resquebrajándose lo suficiente como para dejarle vislumbrar a la mujer debajo. Quiero estudiar ilustración botánica, dijo ella, en Florencia. Hay una mujer allí, Signora Benedetti, que enseña las técnicas clásicas. Mi madre. Su voz se quebró. Mi madre era una artista, una talentosa. Lo abandonó todo cuando se casó con mi padre. Para cuando fui lo suficientemente mayor para entender, se había convencido a sí misma de que su pintura había sido una frívola pérdida de tiempo, un sueño infantil. Murió creyendo que había tomado la decisión correcta, sacrificando todo por el deber. ¿Y tiene miedo de hacer lo mismo? Sé que lo haré. Las palabras fueron apenas un susurro, porque una vez que me case con usted, su gracia, le perteneceré. Mi tiempo, mis intereses, mi futuro, todo será suyo para dictar. Y un día me despertaré y me daré cuenta de que he desaparecido por completo. La acusación dolió precisamente porque él no podía refutarla por completo. No había pensado en lo que su futura duquesa podría querer más allá de cumplir su papel. No había considerado que ella pudiera tener sueños que existieran fuera de los límites de sus expectativas. Entonces, usted cabalgó a través de una tormenta para pedirme que la liberara de nuestro compromiso, dijo él lentamente. Arriesgó su vida por una oportunidad de libertad, sí. Y si me niego,
Los hombros de Lidia cayeron, la lucha drenándose de ella. Entonces al menos lo habré intentado. Sabré que no acepté mi jaula sin luchar por algo más. Alexander dejó su propia taza y se acercó a la ventana, mirando el puente destruido. El río se agitaba abajo, crecido por la lluvia, llevando trozos rotos de piedra hacia el mar. Hace una semana ese puente había sido sólido, permanente. Ahora había desaparecido, el paisaje irrevocablemente cambiado. No romperé el compromiso, dijo. Él escuchó su fuerte inspiración de aliento, sintió su decepción como un peso físico en la habitación. Pero, continuó él, volviéndose para mirarla, usted está atrapada aquí por los próximos días. El puente es imposible y el río demasiado peligroso para cruzar de cualquier otra manera. Ya que ambos estamos atrapados, quizás deberíamos usar el tiempo para conocernos realmente. Apropiadamente. Lidia lo miró fijamente. ¿Qué? Usted dijo que no nos conocemos. Tiene razón. Conozco su nombre y las posiciones políticas de su padre y el tamaño de su dote. Pero no la conozco a usted. Lo que le importa, lo que le asusta, ¿qué la hace dispuesta a arriesgarlo todo? Él sostuvo su mirada. Quizás deberíamos remediar eso antes de tomar decisiones permanentes. Acaba de decir que no romperá el compromiso. No lo romperé hoy, corrigió Alexander, pero estoy dispuesto a escuchar, a entender por qué está tan desesperada por escapar de este matrimonio. Quizás me convenza. O quizás él hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Quizás descubra que no soy la prisión que cree que soy. La expresión en su rostro era complicada. En capas, sospecha y esperanza y un cansancio profundo, todo enredado. ¿Por qué haría esto? ¿Por qué no simplemente envía por mi padre y termina con esto? Porque, dijo Alexander, sorprendido por su propia honestidad, la mujer que encontré esta mañana en mi estudio fue lo más interesante que me ha pasado en meses. Y tengo curiosidad por saber quién es usted realmente, Lydia Carrington. Su nombre se sintió extraño en su lengua, íntimo, real de una manera que no lo había sido cuando ella era solo una idea abstracta, un nombre en un contrato matrimonial. Ella lo estudió por un largo momento, luego asintió lentamente. De acuerdo, tenemos una semana. 5 días, lo más probable. 5 días entonces. Ella se movió hacia la puerta, haciendo una pausa con la mano en el marco. Pero su gracia, debería advertirle, soy muy buena argumentando mi posición. Para cuando ese puente sea reparado, usted querrá deshacerse de mí. Alexander la vio irse, su espalda recta a pesar de su agotamiento. Cada centímetro de ella irradiando terca determinación. Se encontró sonriendo. Ya veremos. Para el mediodía, la casa se había ajustado a su huésped inesperada, con la eficiencia suave que Alexander había llegado a esperar de su personal. La señora Winters había instalado a Lidia en la habitación de las rosas con todo lo que necesitaba, y la sospecha inicial del ama de llaves se había transformado en algo parecido a preocupación protectora una vez que supo, a través de la explicación cuidadosamente vaga de Alexander, que la señorita Carrington era una conexión familiar distante varada por la tormenta. No era del todo una mentira. Estaban a punto de ser familia, después de todo. Alexander envió mensajes a ambas propiedades, la suya y la de ella, explicando que la señorita Carrington estaba a salvo pero retrasada debido al colapso del puente y que sería de vuelta a casa tan pronto como se pudiera organizar el paso. Redactó su carta a su padre con particular cuidado, dejando claro que ella había llegado buscando refugio de la tormenta, y nada más. Era la verdad.
sino toda la verdad. Lo que no mencionó fue su petición de romper su compromiso. Esa conversación, decidió, era solo de ellos. El almuerzo se sirvió en el comedor más pequeño, un espacio más íntimo que el salón formal. Lydia apareció puntualmente, su vestido de viaje húmedo reemplazado por algo que la señora Winters debió haber encontrado en el almacén. Un vestido de día en gris suave que le quedaba razonablemente bien, aunque era ligeramente demasiado largo y claramente una década fuera de moda. Había dejado su cabello en su simple trenza, y Alexander notó que se movía rígidamente, favoreciendo su lado izquierdo. Hugh dijo que no estabas herida, observó él mientras le sostenía la silla. Los moretones no son heridas. Pero ella hizo una mueca al sentarse. Puede que haya subestimado lo fuerte que caía al suelo. Haré que el médico venga del pueblo mañana si el agua baja lo suficiente. Eso no es necesario. No fue una pregunta, señorita Carrington. Sus ojos brillaron. No estoy acostumbrada a que me den órdenes, su gracia, y no estoy acostumbrado a que los invitados mientan sobre su bienestar. Él tomó su asiento. ¿Lo damos por zanjado? Por un momento pensó que ella podría discutir. Luego, inesperadamente, ella rió, una risa real sorprendida de ella. Suficiente. La comida comenzó en un silencio cuidadoso, ambos navegando el extraño territorio de la intimidad forzada. Estaban prometidos pero eran extraños, atrapados juntos pero adversarios de algún tipo. Alexander se encontró agudamente consciente de su presencia al otro lado de la mesa. La forma en que comía con delicada precisión, el pequeño pliegue que se formaba entre sus cejas cuando estaba pensando. «Cuéntame sobre Florencia», dijo él finalmente. «¿Esta profesora con la que quieres estudiar?» La cabeza de Lydia se levantó bruscamente, como si hubiera esperado que él descartara el tema por completo. La señora Benedetti es una de las mejores ilustradoras botánicas de Europa. Ella se formó con los viejos maestros, aprendió las técnicas que usaban en el Renacimiento. La mayoría de sus estudiantes son hombres, pero acepta a algunas mujeres cada año si su trabajo muestra promesa. ¿Y el tuyo lo hace? Creo que sí. Espero que sí. Ella dejó su tenedor. Mi madre me enseñó a dibujar cuando era joven. Plantas, flores, cualquier cosa que creciera en nuestro jardín. Después de que ella murió, seguí practicando. Era la única parte de ella que me quedaba. Su voz se suavizó. El año pasado envié un portafolio a la señora Benedetti. Ella me respondió diciendo que tenía talento que valía la pena desarrollar, que si podía ir a Florencia, me aceptaría, pero necesitarías el permiso de tu padre para viajar, lo cual él se negó en el momento en que lo sugerí. La amargura se deslizó en el tono de Lydia. Él dijo que era una absurda pérdida de tiempo, que me casaría pronto de todos modos, y mi esposo ciertamente no permitiría semejante tontería. El arte es un pasatiempo para esposas aburridas, no una búsqueda seria. Alexander escuchó el eco de las palabras de su padre en su voz, la forma en que ella había interiorizado ese desprecio. ¿Tiene sus bocetos con usted? Ella parpadeó. ¿Qué? Sus ilustraciones botánicas. ¿Trajo alguna consigo? Yo, sí, algunas, en mi alforja, aunque probablemente ya estén arruinadas. La expresión de Lydia se volvió arrepentida. No empaqué exactamente con cuidado cuando decidí huir en medio de la noche. Quizás deberíamos revisar. La señora Winters es increíblemente buena salvando cosas. 20 minutos después, estaban en el dominio del ama de llaves, mientras la señora Winters extraía cuidadosamente un portafolio de cuero de la maltrecha alforja de Lydia. Los bordes estaban manchados de agua, pero el rostro de la anciana se iluminó al abrirlo. «El interior está casi seco, señorita». Lo envolvió bien.
Lidia tomó el portafolio con manos temblorosas, abriéndolo sobre la mesa de la cocina. Sacó varias hojas de papel grueso y Alexander se inclinó para mirar. Su aliento se detuvo. Los dibujos eran exquisitos. Estudios precisos y detallados de flores silvestres y hierbas medicinales. Cada pétalo y hoja representados con precisión científica. Pero también algo más. Una cualidad que los hacía parecer vivos en la página. Había capturado no solo la estructura de cada planta, sino su carácter esencial, la forma en que se movía con el viento, el patrón de luz a través de sus hojas. Son extraordinarios, dijo él, y lo decía en serio. Lidia lo miró, suspicaz. No tiene que ser condescendiente conmigo. No lo soy. Alexander recogió un estudio de digital, admirando la delicada gradación de color en las flores en forma de campana. Mi madre tenía un invernadero. Le habrían encantado estas. Tenía. Murió hace 18 meses. Dejó el dibujo con cuidado. El invernadero ha estado cerrado desde entonces. No he tenido el corazón para revisar sus cosas. Algo cambió en la expresión de Lidia, los muros defensivos bajando ligeramente. Lo siento, perder a un padre es... Ella se detuvo. Lo sé. Se quedaron allí en la cálida cocina, el único sonido, el crepitar del fuego y el distante estruendo de la lluvia comenzando de nuevo afuera. Alexander se dio cuenta de que la señora Winters se había excusado discretamente, dejándolos solos con el arte de Lidia extendido entre ellos como un puente. ¿Le gustaría verlo?, preguntó él. El invernadero. Los ojos de Lidia se abrieron. Sí, si no le importa. Creo, dijo Alexander lentamente, que me haría bien abrirlo de nuevo. El invernadero estaba en el lado este de la mansión, accesible a través de un juego de puertas francesas en lo que había sido el salón privado de su madre. Alexander no había entrado en esta ala de la casa desde el funeral. Se había dicho a sí mismo que simplemente estaba ocupado, que siempre había algún asunto urgente de la propiedad que requería su atención. Pero de pie aquí ahora, llave en mano, reconoció la excusa por lo que era: cobardía. Él abrió las puertas. El invernadero era un desastre. Los paneles de vidrio se habían agrietado en algunos lugares, dejando entrar lluvia y viento. Las plantas habían invadido sus lechos, las enredaderas entrelazadas en una profusión salvaje. Otras habían muerto por negligencia, dejando tristes tallos marrones entre el caos. El aire olía a tierra y descomposición, y algo dulce que no pudo identificar. Lidia pasó junto a él, moviéndose hacia el espacio con la reverencia cuidadosa de alguien que entra en una catedral. «Oh», respiró ella. «Es un desastre», dijo Alexander. «Debí haber hecho que el jardinero lo mantuviera, pero no pude. No lo hice. Es hermoso». Ella se adentró en el invernadero, arrastrando sus dedos sobre las hojas, deteniéndose para examinar plantas que de alguna manera habían sobrevivido a pesar de la negligencia. Él la observó agacharse junto a un grupo de orquídeas pálidas, sus flores comenzando a marchitarse, y sintió que algo apretado en su pecho comenzaba a ceder. «Su madre tenía un gusto excelente», dijo Lidia. «Todas estas son hierbas medicinales, matricaria, manzanilla, lavanda». Y aquí se movió a otro lecho, belladona, peligrosa si se usa incorrectamente, pero valiosa para la medicina. Ella conocía sus plantas, las estudiaba, solía preparar remedios para los inquilinos cuando estaban enfermos. Alexander pasó con cuidado entre la maleza. Los médicos lo odiaban, pero la gente confiaba en ella. «Ya veo por qué». Lidia se puso de pie, quitándose la tierra de su vestido prestado. «Este lugar es un tesoro. Podría serlo de nuevo, con trabajo». Lo dijo simplemente, sin juzgar, pero Alexander sintió la implicación.
Otra cosa que había dejado languidecer, otra responsabilidad de la que se había escondido. Haré que el jardinero empiece las reparaciones, dijo él, que vuelva a ser lo que era. O podrías convertirlo en algo nuevo. Lidia lo miró a los ojos. No un memorial, una cosa viva. La sugerencia lo inquietó de maneras que no podía articular. Pero antes de que pudiera responder, Lidia de repente se agachó, exclamando con deleite: «¿Es eso? No puede ser». Estaba agachada junto a un lecho elevado en la esquina, parcialmente oculto por romero silvestre. Apartó los tallos leñosos, revelando una planta con delicadas flores blancas que recién comenzaban a abrirse. «Jazmín de Madagascar», dijo ella con asombro en su voz. «Solo he visto dibujos. Son casi imposibles de cultivar en Inglaterra. El clima es completamente incorrecto. Mi madre hizo preparar el lecho especialmente, una especie de mezcla de tierra que importó». Alexander se arrodilló junto a Lidia, mirando la planta con nuevos ojos. Ella dijo que le recordaba a su ramo de boda. Lidia extendió la mano, deteniéndose justo antes de tocar las flores. «¿Puedo dibujarlo? Ahora, si no le importa, mientras la luz siga siendo buena». Ella lo miró, y había algo crudo en su expresión. Quizás nunca tenga otra oportunidad de ver uno. La implicación tácita pendía entre ellos, porque una vez que ella se fuera de aquí, una vez que regresara a Londres, su destino estaría sellado de una forma u otra. O se casaría con él y abandonaría sus sueños, o qué. Él todavía no había decidido qué haría si rompía el compromiso. Las consecuencias políticas por sí solas serían significativas. «Haré que traigan su portafolio aquí», dijo, «y los materiales de dibujo adecuados si los tenemos». La sonrisa de Lidia fue como la luz del sol abriéndose paso entre las nubes. «Gracias». Él la dejó allí entre las plantas, dibujando el jazmín con feroz concentración, y regresó a la casa como en un sueño. La señora Winters lo interceptó en el pasillo, su mirada de entendimiento sugiriendo que había estado observando desde algún lugar. «¿La joven se está adaptando?», preguntó ella suavemente. «Está en el invernadero, dibujando». «Dibujando». La expresión de la señora Winter se suavizó. A su madre le habría gustado eso. Siempre decía que esa habitación debería estar llena de vida. Alexander asintió, sin confiar en sí mismo para hablar. Continuó hacia su estudio, cerrando la puerta detrás de él, y se quedó por un largo momento mirando el sofá donde había visto a Lidia acurrucada durmiendo por primera vez. Le había dicho que no rompería el compromiso. Se había dicho a sí mismo que este matrimonio era necesario, ventajoso, exactamente lo que su familia necesitaba. Pero observarla iluminarse al ver una flor, escucharla hablar sobre los sueños de su madre y los suyos propios. Empezaba a sospechar que este arreglo era mucho más complicado de lo que jamás había imaginado. La cena esa noche fue un asunto más tranquilo. Lidia apareció con manchas de tinta en los dedos y una mirada distante en los ojos que sugería que su mente aún estaba en el invernadero. A Alexander no le importó. Se encontró contento de simplemente observarla, notando la forma en que se metía un mechón suelto de cabello detrás de la oreja cuando estaba pensando, la pequeña sonrisa que asomaba en sus labios cuando estaba complacida con algo. «Terminé el estudio del jazmín», dijo ella finalmente, mientras retiraban el plato de sopa, «y comencé a catalogar las otras plantas. Hay al menos 40 especies allí, quizás más. Algunas ni siquiera las reconozco». Mi madre llevaba diarios, notas sobre cada planta y cómo cuidarla. Alexander dudó. «No lo sé. Están en su sala de estar. Podría encontrarlos para usted si quisiera». Lidia dejó su copa de vino. «¿Me dejaría leerlos?».
Le estaría agradecida si lo hiciera. Alguien debería usar ese conocimiento. Se miraron el uno al otro a través de la mesa, y Alexander sintió el cambio de nuevo, esa sutil recalibración de cómo se relacionaban entre sí. No del todo aliados, no del todo amigos, pero tampoco adversarios. Su gracia, dijo Lidia con cuidado, ¿por qué es tan amable conmigo? Vine aquí para sabotear nuestro compromiso. Debería ser su enemiga. ¿Debería? Alexander se recostó en su silla. Fue honesta sobre lo que quería, incluso sabiendo que yo podría usarlo en su contra. Eso requiere coraje o desesperación. Ambos, admitió ella. Respeto la honestidad. Hizo una pausa. Y estoy empezando a pensar que si nos vamos a casar, al menos deberíamos intentar entendernos. Incluso si está decidida a odiarme, yo no la odio. Usted no confía en mí, no confía en esto. Lidia gesticuló entre ellos. El arreglo. La expectativa de que debería estar agradecida por ser elegida por conveniencia política. La suposición de que lo que quiero no importa mientras la alianza beneficia a nuestras familias. ¿Importa lo que quiero? La pregunta lo sorprendió tanto como pareció sorprenderla a ella. Yo tampoco elegí este matrimonio, Lidia. Mis padres lo arreglaron. Ambos están muertos ahora, pero estoy atado por su decisión tanto como usted. Eso es diferente. ¿Lo es? Porque usted es una mujer y yo soy un hombre, mi jaula es más cómoda. Alexander sacudió la cabeza. Tengo deberes, expectativas, una propiedad entera dependiendo de mis decisiones. No puedo simplemente abandonar mis responsabilidades para perseguir mis propios sueños, sean cuales sean. ¿Qué haría usted? Lidia se inclinó hacia adelante. Si pudiera elegir cualquier cosa, si el deber no importara, ¿qué querría? Nadie le había preguntado eso, ni en toda su vida. Pensó en ello, realmente pensó en ello, tratando de imaginar un mundo donde Alexander Langford no fuera el duque de Northmere, no estuviera atado por siglos de obligación familiar y expectativa social. No lo sé, dijo finalmente. Nunca me he permitido considerarlo. La expresión de Lidia se suavizó en algo que parecía casi piedad. Eso es lo más triste que he oído nunca. Las palabras dolieron porque eran verdad. Había sido educado para creer que el deber era todo, que los deseos personales eran egoístas y pequeños en comparación con el peso de la responsabilidad que llevaba. Nunca se le había ocurrido que esto podría ser su propia forma de encarcelamiento. Quizás, dijo, ambos estamos atrapados, solo que de diferentes maneras. Lidia no respondió, pero cuando se sirvió el postre, una tarta de limón que le hizo cerrar los ojos en agradecimiento, ella le contó sobre su infancia, sobre aprender a montar mal y preferir pasar horas en el jardín dibujando insectos. Él le contó sobre su padre, severo y distante, y su madre que había creado el invernadero como su pequeña rebelión contra una vida que dejaba poco espacio para la alegría. Hablaron hasta que las velas se quemaron bajo y los sirvientes comenzaron a limpiar la mesa con eficiencia puntual. Cuando Lidia finalmente se excusó para la noche, se detuvo en la puerta. Gracias, dijo ella, por la cena, por escuchar, por no ser lo que esperaba. ¿Qué esperaba? Alguien que no me viera en absoluto. Ella sonrió, pero estaba teñida de tristeza. Buenas noches, su gracia. Alexander, dijo él impulsivamente, si vamos a ser honestos el uno con el otro, debería llamarme Alexander. Ella lo estudió por un largo momento. Buenas noches, Alexander. Se quedó en el comedor mucho después de que ella se hubiera ido, terminando su vino y pensando en jaulas y elecciones, y en la mujer que había cabalgado a través de una tormenta para pedir su libertad. Afuera, la lluvia continuó cayendo. Los siguientes 3 días cayeron en un ritmo inesperado.
Por las mañanas, Lidia trabajaba en el invernadero, dibujando plantas y consultando los diarios de su madre, que Alexander le había entregado, junto con materiales de dibujo adicionales encargados del pueblo. Por las tardes, paseaban por los terrenos de la propiedad cuando el clima lo permitía, o jugaban al ajedrez en la biblioteca cuando no. Lidia era una pésima jugadora de ajedrez, pero una buena perdedora, y su risa cuando él ganaba partidas particularmente ingeniosas le hacía querer seguir jugando. Por las noches cenaban juntos y hablaban de todo: libros, política, los absurdos rituales sociales de la alta sociedad, sus respectivas infancias. Ella le contó sobre la creciente presión de su padre para asegurar un buen partido, la forma en que la había paseado ante cada soltero elegible de Londres como un premio mayor. Él le contó sobre el abrumador peso del ducado, la imposible tarea de mantener una propiedad de este tamaño mientras navegaba por alianzas políticas que nunca había pedido. No hablaron del compromiso, de la decisión que aún pendía entre ellos. Flotaba en el aire como niebla, pero ninguno parecía dispuesto a romper la frágil paz que habían construido. En la cuarta mañana, Alexander despertó al silencio. La lluvia finalmente había cesado. Encontró a Lidia ya en el invernadero, trabajando en un catálogo completo de cada planta. Había transformado el espacio en solo unos días, limpiando el crecimiento muerto, organizando los lechos, incluso dirigiendo al jardinero en las reparaciones de los paneles de vidrio. Tenía el cabello recogido descuidadamente, suciedad en la mejilla, y nunca había parecido más hermosa. «El puente», dijo él, y la vio quedarse quieta. «Comienzan las reparaciones hoy. El agua ha retrocedido lo suficiente». Lidia no se dio la vuelta. «¿Cuánto tiempo?» «3 días, quizás 4. «Ya veo». El silencio se extendió entre ellos, pesado con todo lo que no habían dicho. «Hay algo que quiero mostrarle», dijo Alexander. «Si está dispuesta», ella finalmente lo miró. «¿Qué?» «Una sorpresa. Venga conmigo». Él la llevó a través de la mansión al ala oeste, a un conjunto de habitaciones que habían estado cerradas durante años, los aposentos privados de su madre. Las había evitado aún más a fondo que el invernadero, pero anoche había tomado una decisión. Alexander abrió la puerta. La habitación más allá era luminosa con la luz de la mañana que entraba a través de altas ventanas, pero no fue la sala de estar lo que hizo a Lidia jadear. Fue lo que la llenaba. Caballetes, docenas de ellos de varios tamaños, lienzos apilados contra las paredes, pinturas, pinceles, lápices de dibujo de todos los grados. Una mesa de trabajo cubierta con materiales. En la esquina, una imprenta para hacer múltiples copias de ilustraciones. «El estudio de arte de mi madre», dijo Alexander en voz baja. Ella lo hizo construir el año anterior a su muerte, pero estaba demasiado enferma para usarlo mucho. Pensé, si va a estar atrapada aquí, bien podría tener el equipo adecuado. Lidia se movió por la habitación como una sonámbula, tocando todo con dedos reverentes. Recogió un juego de pinceles, sus cerdas aún perfectas, sin usar, pasó la mano sobre un lienzo en blanco. Cuando se volvió hacia él, tenía lágrimas en los ojos. «¿Por qué?», susurró. «Porque deberías tener la oportunidad de crear algo que te importe». Alexander se quedó en el umbral, dándole espacio, aunque sea solo por unos días más. «No le entiendo». Lidia sacudió la cabeza. «Podría haberme mantenido cómoda y enviarme a casa cuando el puente estuviera listo. En cambio, usted está... ¿Por qué me da esto?» «Quizás», dijo, «quiero que vea que casarse conmigo no tiene por qué significar renunciar a todo lo que le importa». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, desnudas y demasiado reveladoras. Lidia lo miró fijamente, y él la observó cambiar su expresión a través de una docena de emociones: sorpresa, confusión,
algo que podría haber sido esperanza. Alexander. Un golpe en la puerta interrumpió lo que ella estaba a punto de decir. Uno de los lacayos estaba allí, con aspecto de disculpa. Su gracia, hay un jinete del pueblo. El conde de Carrington llegó anoche tarde. Está alojado en la posada del pueblo, esperando que las reparaciones del puente se completen lo suficiente para un paso seguro. El capataz dice que estará listo para el mediodía de hoy. El conde envió a decir que estará aquí para recoger a la señorita Carrington tan pronto como el cruce sea posible. La sangre de Alexander se heló. Hoy, sí, su gracia, dentro de las próximas horas. Lidia se había puesto pálida. ¿Mi padre? Sí, señorita. El lacayo se movió incómodo. Envió a decir que viene a recoger a su hija. Alexander despidió al lacayo y se volvió hacia Lidia. Ella parecía aterrorizada, toda la confianza que había construido durante los últimos días desmoronándose. Debería haberlo sabido, dijo ella con voz apagada. En el momento en que recibió su carta, por supuesto que vendría. Él no puede permitir que yo tome decisiones por mi cuenta. Lidia se acabó. Ella dejó los pinceles, sus manos temblaban. Fuera lo que fuera esto, lo que pensaba que podría ser posible, se acabó. Él me llevará de vuelta a Londres y el compromiso procederá exactamente como estaba planeado y nada de esto habrá importado. A mí sí me importa. Ella lo miró y la devastación en sus ojos lo hirió más profundamente de lo que había creído posible. ¿De verdad? Suficiente para realmente hacer algo al respecto. Ella rió, un sonido roto. Usted dijo que no rompería el compromiso. Dijo que el matrimonio era necesario, ventajoso. ¿Fue todo esto simplemente, qué? ¿Una agradable diversión? ¿Una forma de hacerme más dócil a mi destino? No. Alexander se acercó a ella, luego se detuvo, indefenso. No sé qué es esto, pero no es un juego, Lidia. Estos últimos días, conocerte. No han cambiado nada. Ella se limpió los ojos con ira. Todavía voy a casarme contigo. Todavía voy a renunciar a Florencia y convertirme en tu duquesa y desaparecer en el deber como lo hizo mi madre. Y tú vas a dejar que suceda porque es lo que se espera. ¿Qué quiere que haga? La pregunta salió más áspera de lo que él pretendía. Romper el compromiso y enfrentar la censura de mi familia. Destruir la alianza por la que ambos padres trabajaron. Dejarte ir a Florencia y pretender que nada de esto pasó. Quiero que usted quiera eso. Las palabras brotaron de ella, crudas y desesperadas. Quiero que se preocupe lo suficiente como para luchar por algo más que el deber por una vez en su vida. Pero no lo hará, porque yo no soy suficiente para hacerle elegir de manera diferente. La acusación cayó como un golpe, pero antes de que Alexander pudiera responder, pudiera encontrar las palabras para explicar la posición imposible en la que ambos se encontraban. Las voces resonaron en el pasillo. ¿Dónde está mi hija? La voz del conde Carrington llevaba la autoridad particular de un hombre acostumbrado a ser obedecido. Alexander escuchó los tonos más tranquilos de la señora Winters tratando de detenerlo, pero el conde claramente no se dejó disuadir. Lidia se enderezó, limpiándose las lágrimas del rostro, transformándose ante sus ojos en alguien compuesta y vacía. Fue como verla ponerse una armadura. «Debo bajar», dijo ella sin tono. «Enfrentar esto. No tiene que enfrentarlo sola». No, ella lo miró, y no quedaba calidez en su expresión, solo resignación. Es mi padre, y usted es mi futuro esposo. Ambos ya han decidido mi destino. ¿Qué diferencia hay a cuál de ustedes enfrento primero? Ella pasó junto a él y salió de la habitación, dejando a Alexander solo entre los materiales de arte, sin usar de su madre, el olor a pintura al óleo y trementina agudo en su nariz.
Había pensado que tenía más tiempo, pensado que podría resolver el enredo de sentimientos que habían estado creciendo en él desde que la vio dormir por primera vez en su estudio. Pero el tiempo, al parecer, se había agotado. Y él todavía no sabía qué iba a hacer al respecto. Alexander los encontró en el salón, en el salón, Lydia de pie junto a la ventana, su padre paseando frente a la chimenea como un depredador enjaulado. El conde de Carrington era un hombre alto, imponente a pesar de su edad, con cabello gris acerado y ojos que no se perdían nada. Esos ojos se fijaron en Alexander en el momento en que entró. Northmere, el tono del conde fue cortante. Confío en que mi hija ha sido apropiadamente acomodada durante su inesperada visita. La señorita Carrington ha sido una invitada perfecta, dijo Alexander, acercándose para pararse cerca de Lydia. No del todo a su lado, pero lo suficientemente cerca como para dejar clara su posición. La tormenta no le dejó otra opción que buscar refugio aquí. ¡La tormenta! La mirada del conde parpadeó hacia Lydia, quien permanecía silenciosa y pálida. Sí, muy desafortunado, aunque me pregunto qué poseyó a mi hija para cabalgar sola en semejante clima en primer lugar, tan lejos de casa, tan cerca de su propiedad. Padre, silencio, Lydia. La orden fue casual, automática, y Alexander vio la mandíbula de Lydia apretarse. Estoy hablando con su prometido. Entonces quizás, dijo Alexander con suavidad, debería permitirle participar en la conversación, dado que le concierne directamente. Las cejas del conde se alzaron. No sabía que tenía puntos de vista tan progresistas sobre el lugar de la mujer en estos asuntos. Creo que la señorita Carrington es lo suficientemente inteligente como para hablar por sí misma. La inteligencia no es el problema. El conde se giró completamente para mirar a Alexander, despidiendo a Lydia como si no estuviera allí. El problema es la propiedad. Mi hija ha estado alojada sin acompañante en su casa durante 4 días. Ese tipo de escándalo podría dañar a ambas familias si se supiera. Nadie fuera de esta casa sabe que está aquí, dijo Alexander, y mi personal es discreto. Sin embargo, la situación es irregular. Los ojos del conde se estrecharon. Por eso estoy aquí para asegurar que el compromiso proceda inmediatamente. He hecho arreglos para que las amonestaciones se lean a partir de este domingo. Podemos casarnos dentro del mes. Lydia hizo un sonido, rápidamente ahogado, pero Alexander lo escuchó. Escuchó la desesperación en él. Eso parece innecesariamente precipitado, dijo con cuidado. ¿Precipitada? La voz del conde se alzó. Mi hija se comprometió al venir sola. ¿O fue ese su plan, Lydia? Forzar la mano del duque creando un escándalo que requeriría un matrimonio inmediato. Eso no es... Lydia finalmente encontró su voz. Nunca quise. Lo que quiso es irrelevante. Lo que importa es salvar esta situación antes de que empiecen los rumores. El conde se volvió hacia Alexander. A menos que haya cambiado de opinión sobre el partido. ¿Encontró a mi hija? Inadecuada durante su estancia. Fue una prueba. Alexander lo reconoció inmediatamente. El conde le estaba dando una oportunidad para echarse atrás, para terminar el compromiso con la excusa del comportamiento impropio de Lydia. Destruiría su reputación, pero los liberaría a ambos. Él podría hacerlo. Podría tomar el camino fácil, dejar ir a Lydia y encontrar otra alianza, otra prometida que no lo desafiara ni lo hiciera cuestionar todo lo que creía saber sobre el deber y el deseo. La habitación estaba en silencio, esperando. Alexander miró a Lydia. Ella lo miraba con una expresión que le rompió el corazón. No del todo esperanza, pero tampoco del todo desesperanza.
solo una terrible y frágil incertidumbre. Él pensó en los últimos 4 días, su risa jugando al ajedrez, la forma en que había transformado el invernadero de su madre de una tumba en algo vivo, la luz en sus ojos cuando hablaba de Florencia y la ilustración botánica, y sueños que le habían enseñado a considerar imposibles. Él pensó en lo que ella le había preguntado. ¿Qué harías si pudieras elegir cualquier cosa? Y finalmente supo su respuesta. No he cambiado de opinión sobre el compromiso, dijo Alexander lentamente, viendo el rostro de Lydia caer. Pero no estoy de acuerdo con el calendario, Lord Carrington. Apresurarse en el matrimonio no beneficia a nadie. El escándalo. No hay escándalo. Su hija buscó refugio durante una tormenta. Ha sido debidamente acompañada por mi ama de llaves. Nada impropio ha ocurrido. Él mantuvo la mirada del conde. Y tengo una propuesta que hacer sobre los términos del matrimonio. La cabeza de Lydia se levantó de golpe. Que el compromiso se mantendrá, continuó Alexander. Pero la boda se retrasará, no indefinidamente. 6 meses. Eso es absurdo, farfulló el conde. ¿Qué posible razón? Porque, dijo Alexander, y esta vez sí se movió para pararse junto a Lydia, lo suficientemente cerca como para que sus hombros casi se tocaran, quiero darle a su hija la oportunidad de continuar sus estudios. En Florencia, con la señora Benedetti. El silencio en la habitación era absoluto. Lydia lo miró fijamente. No puede decirlo en serio. Sí lo digo. Alexander mantuvo su atención en el conde, cuyo rostro se había vuelto de un alarmante tono púrpura. 6 meses para que la señorita Carrington estudie ilustración botánica, a mi cargo, con chaperona apropiada, por supuesto. Cuando regrese, nos casaremos como estaba planeado. Esto es indignante, dijo el conde. Enviar a mi hija a corretear por Europa para complacerse en algún pasatiempo frívolo. No es frívolo. La voz de Alexander se endureció. Su hija es extraordinariamente talentosa. He visto su trabajo. Merece ser desarrollado adecuadamente. Ha visto... El conde se volvió hacia Lydia. ¿Cómo le ha estado mostrando sus bocetos, perdiendo el tiempo del duque con sus dibujos infantiles? No son infantiles. Alexander dio un paso adelante, poniéndose físicamente entre Lydia y su padre. Son notables y le estoy ofreciendo la oportunidad de ser aún mejor. A menos que prefiera que pase los próximos 6 meses sentada en Londres, esperando una fecha de boda, volviéndose más resentida con este matrimonio cada día. Era una apuesta, jugando con el interés propio del conde. Pero Alexander vio el cálculo en los ojos del anciano, la ponderación de opciones. ¿Y estaría dispuesto a esperar?, preguntó el conde con suspicacia. ¿A tener a su prometida en el extranjero durante medio año? Lo estaría. ¿Por qué? Porque quiero que me elija a mí, pensó Alexander. No el título, ni la alianza, ni la inevitabilidad de nuestro arreglo. A mí. Pero no podía decir eso. No delante de su padre. Quizás nunca. Porque dijo en cambio, quiero que mi esposa llegue a nuestro matrimonio sin arrepentimientos, sin sentir que sacrificó todo lo que le importaba por el deber. 6 meses es un pequeño precio a pagar por esa paz. El conde lo estudió por un largo momento, luego sacudió la cabeza. Es usted un tonto, Northmere. Dele un dedo a una mujer y se tomará la mano. Deje ir a Lydia a Florencia y encontrará alguna razón para no volver nunca. Entonces quizás, dijo Alexander en voz baja, tendré que darle una razón para regresar. Finalmente miró a Lydia. Ella lo estaba mirando con una expresión que no podía leer, sus ojos brillantes con lágrimas no derramadas. Su voz se quebró. No entiendo. Usted me preguntó qué elegiría si el deber no importara.
dijo Alexander. Estoy eligiendo esto. Usted. Su felicidad, incluso si me cuesta 6 meses y la certeza que creía querer. Esto es una locura, murmuró el conde. Pero estaba vacilando. Alexander podía verlo. El gasto corre por mi cuenta. Yo lo arreglaré todo. El viaje, el alojamiento, la acompañante, todo. Alexander extendió su mano a Lidia. Si quiere ir. Ella miró su mano extendida como si pudiera quemarla. Y si lo hago, si voy a Florencia y estudio con la señora Benedetti y vuelvo en 6 meses, ¿qué entonces? Simplemente nos casamos como si nada de esto hubiera pasado. Nos casamos, confirmó Alexander. Pero usted habrá tenido su oportunidad, su sueño, y quizás, dudó él, quizás regrese sabiendo que este matrimonio no tiene por qué ser una jaula, que no soy su enemigo. Me te está ofreciendo todo lo que quería, susurró Lidia. ¿Por qué? Porque verte luchar por tus sueños me recordó que yo había dejado de luchar por nada en absoluto. Alexander dejó caer su mano, no queriendo presionarla. No puedo darte libertad de este compromiso, pero puedo darte 6 meses. Lo que hagas con ellos es tu elección. El conde hizo un sonido exasperado. Esto es muy irregular. El escándalo, si alguien se entera... Nadie se enterará si controlamos la narrativa, dijo Alexander. Anunciaremos que el compromiso se mantiene, pero la boda se retrasa para permitir que la señorita Carrington complete un curso de estudios en el extranjero, algo perfectamente aceptable para una mujer de su posición. Lo enmarcaremos como mi regalo a mi futura prometida, incluso romántico. Romántico, repitió el conde secamente. La está dejando ir a Italia y lo llama romántico. Le estoy dando lo que pidió, lo que estuvo dispuesta a arriesgar su vida por conseguir. Alexander volvió a mirar a Lidia. La pregunta es si ella todavía lo quiere. Las manos de Lidia temblaban. Las juntó, mirándolo con una intensidad que le hizo doler el pecho. ¿De verdad haría esto? ¿Dejarme ir? Sí. ¿Y me esperaría para que volviera? Sí. ¿Por qué debería creerle? Las palabras salieron crudas, desesperadas. Usted mismo dijo que este matrimonio es necesario, ventajoso. ¿Qué pasa si cambia de opinión mientras estoy fuera? ¿Qué pasa si decide que soy más problema de lo que valgo y rompe el compromiso de todos modos? Entonces usted sería libre, dijo Alexander simplemente. ¿No es eso lo que quería? Lidia se detuvo, y él la vio darse cuenta de la trampa que se había tendido a sí misma. Si decía que sí, admitiría que quería escapar de él. Si decía que no, admitiría que algo había cambiado en los últimos 4 días, algo que ninguno de los dos sabía cómo nombrar. El conde rompió el silencio con un pesado suspiro. Bien, 6 meses, pero habrá condiciones, Northmere. Una acompañante adecuada, correspondencia regular, y al final de ese tiempo el matrimonio procede inmediatamente. No más retrasos. De acuerdo. Alexander extendió su mano, y después de un momento de vacilación, el conde la estrechó. Lidia, ve a empacar tus cosas, ordenó el conde. Nos vamos tan pronto como el puente sea completamente transitable. El capataz me asegura que será dentro de 2 horas. Ahora, la voz de Lidia se alzó. Pero pensaste que tendrías más tiempo para continuar esta farsa. He estado esperando en esa miserable posada del pueblo durante 2 días, viendo a los trabajadores reparar el daño que tu imprudencia causó. Nos vamos hoy. El conde se movió hacia la puerta, luego hizo una pausa. Y Lidia, cuando escribas para agradecer al duque por su generosidad, recuerda que este arreglo depende de tu buen comportamiento. Cualquier indicio de escándalo, y la oferta, es nula. Él se fue, y de repente la habitación se sintió enorme y vacía.
Lydia y Alexander se quedaron frente a frente, ninguno capaz de salvar la distancia entre ellos. «Debo irme», dijo Lydia finalmente. «Empacar». «Espere». Alexander le tomó la mano, la primera vez que la tocaba deliberadamente desde esa mañana, cuando sus dedos se rozaron sobre la taza de té. «No ha dicho si quiere esto, si irá a Florencia». «Claro que lo quiero», pero su voz vaciló. «Es todo lo que pedí, todo por lo que vine a luchar». «Entonces, ¿por qué parece tan incierta?» Lydia soltó su mano, envolviendo sus brazos alrededor de sí misma. «No estoy segura, porque hace 4 días escapar de este compromiso era todo lo que me importaba, y ahora me está dando exactamente lo que quería, y yo...» Se detuvo, sacudiendo la cabeza. «Ya no sé lo que siento. Dígamelo». «No puedo». Ella retrocedió hacia la puerta. «Necesito pensar. Necesito... Tengo que irme». Ella huyó, dejando a Alexander solo en el salón, con el fantasma de su confusión flotando en el aire. Lo había hecho. Le había dado la elección que había exigido, la libertad por la que había estado dispuesta a arriesgarlo todo. Entonces, ¿por qué sentía que acababa de cometer el mayor error de su vida? La siguiente hora transcurrió en un torbellino de actividad. Las pertenencias de Lydia fueron recogidas, su arruinado hábito de montar reemplazado por un vestido de viaje que la señora Winters produjo de algún lugar. Alexander observó desde la ventana de su estudio, mientras se preparaba el carruaje del conde, los caballos golpeando nerviosamente las reparaciones temporales en la aproximación norte del puente. Debería dejarla ir, debería dejarla empacar y marcharse y tomar sus 6 meses en Florencia sin una palabra más de él. Era lo que ella quería, lo que él había prometido, pero la idea de que ella se fuera así confundida e incierta, con todo sin resolver entre ellos, era insoportable. Alexander la encontró en el invernadero. Ella estaba de pie junto al jazmín de Madagascar, sus dedos descansando ligeramente sobre las flores blancas. Se había cambiado al vestido de viaje, su cabello recogido correctamente, cada centímetro de su apariencia correcta y compuesta, pero sus hombros temblaban. «Lydia», ella no se dio la vuelta, «me estaba despidiendo de las plantas. Tonto, lo sé. No me recordarán. Yo las cuidaré». Alexander se acercó, atraído por su tristeza como un imán. «El invernadero estará aquí cuando regreses». «Si regresas». «¿Cuándo?», corrigió Lydia suavemente. «El acuerdo es que vuelva en 6 meses, que el matrimonio continúe». «¿Y quiere eso?». «¿Quiere qué?». «El matrimonio». «Florencia». Quería Florencia hace 4 días. Estaba segura de ello. Pero ahora, su voz se quebró. «Ahora ya no sé lo que quiero. Y odio eso. Odio que haya complicado todo. Lo siento». «No, no lo siente». Ella finalmente se giró para mirarlo, y sus ojos estaban enrojecidos. «Hizo esto a propósito. Me mostró el estudio, me dio acceso a los diarios de su madre, escuchó cuando hablé de mis sueños. Me hizo verlo como una persona en lugar de solo un obstáculo». «¿Preferiría que hubiera sido cruel?», preguntó Alexander. «¿Despectivo?». «Sí». La palabra salió feroz, porque entonces podría irme sin mirar atrás. Podría ir a Florencia y pasar 6 meses convirtiéndome en la artista que quiero ser, sin sentir que estoy huyendo de algo importante. ¿De qué huye? Lydia rió, un sonido roto. «Usted, esto, la posibilidad de que me equivocara sobre lo que significaría casarme con usted». Se llevó las manos a la cara. «Vine aquí tan segura de que usted sería como mi padre, que me vería como propiedad, algo que manejar y controlar.
pero usted no es como él en absoluto, y eso me aterroriza. ¿Por qué la aterroriza? Porque si no es el villano que esperaba, entonces quizás estoy cometiendo un error al irme. Ella bajó las manos, mirándolo directamente a los ojos. Y si me quedo, si renuncio a Florencia, nunca sabré si podría haber sido más que solo la esposa de alguien, solo otra mujer que sacrificó sus sueños por un hombre. Las palabras calaron hondo, pero Alexander las entendió. Entendió la elección imposible que ella enfrentaba entre la vida que siempre había imaginado y la vida que inesperadamente había comenzado a tomar forma entre ellos durante 4 días empapados de lluvia. Entonces ve, dijo él, ve a Florencia, estudia con la señora Benedetti, conviértete en la artista que estás destinada a ser, y en 6 meses, cuando regreses, él se acercó lo suficiente para captar el aroma a lavanda en su cabello. Lo sabrás. Si este matrimonio es algo sobre lo que puedes construir una vida, o si es un sacrificio que no puedes soportar hacer, pero al menos la elección será tuya. Y si vuelvo y decido que no puedo hacer esto, la voz de Lidia apenas era audible. Si 6 meses no son suficientes para hacer las paces con perder mi libertad, entonces yo misma romperé el compromiso. La promesa lo sorprendió, incluso mientras la hacía. No te atraparé en un matrimonio que desprecies, Lidia, incluso si me cuesta todo. Ella lo miró fijamente, buscando la mentira, la manipulación. Él la dejó mirar sin ocultar nada. Le creo, susurró ella finalmente, y eso lo hace mucho más difícil. Un golpe en la puerta los interrumpió. Uno de los lacayos estaba allí, con cara de disculpa. Señorita Carrington, su padre está listo para partir. Lidia asintió, enderezando los hombros. Cuando volvió a mirar a Alexander, se había recompuesto, aunque sus ojos aún brillaban con lágrimas. Gracias, dijo formalmente, por su hospitalidad, por las oportunidades que me ha ofrecido. Le escribiré desde Florencia. Esperaré con ansia sus cartas. Caminaron juntos por la mansión hasta la entrada principal donde el conde esperaba, impaciente e irritado por la demora. Lidia subió al carruaje sin mirar atrás, y Alexander se quedó en los escalones mientras éste se alejaba, observando hasta que desapareció doblando la curva del camino. La señora Winters apareció a su lado, su expresión de entendimiento. La dejó ir. Tuve que hacerlo. ¿De verdad? El tono del ama de llaves era suave. ¿O simplemente cometió el mismo error que su padre cometió con su madre, asumiendo que el deber importa más que lo que el corazón quiere? Alexander no respondió. No pudo, porque la verdad era que no sabía lo que su corazón quería. No hasta que Lydia Carrington se marchó, llevándose consigo algo vital que él no había sabido que necesitaba hasta que se fue. Las semanas que siguieron fueron extrañas y vacías. Alexander se volcó en los asuntos de la propiedad con una concentración monomaníaca, aprobando las reparaciones del puente, reuniéndose con los inquilinos, revisando las cuentas hasta que le ardían los ojos. Pero por todas partes, veía recordatorios de Lidia, el invernadero, donde sus bocetos todavía yacían sobre la mesa de trabajo, la biblioteca, donde habían jugado al ajedrez, el comedor, donde su risa había hecho que el cavernoso espacio se sintiera cálido. Su primera carta llegó 3 semanas después de que se marchara. Su gracia, he llegado sana y salva a Florencia y me he reunido con la señora Benedetti. Ella es todo lo que esperaba, brillante, exigente y generosa con su conocimiento. El trabajo es desafiante de maneras que nunca imaginé. Me hace dibujar las mismas filas desde 12 ángulos diferentes, estudiando cómo la luz cambia su apariencia a lo largo del día. Pensé que entendía la ilustración botánica, pero solo estaba rascando la superficie. La ciudad es hermosa, abrumadora.
Me encuentro pensando en su invernadero, el enfoque tranquilo que sentía allí. Quizás eso me hace provinciana, pero echo de menos la simplicidad de esos días. Gracias por hacer esto posible. No desperdiciaré el regalo que me ha dado. Suya en gratitud, Lydia Carrington. La formalidad de la carta dolió, pero Alexander la leyó una docena de veces, buscando significado en cada palabra. Echaba de menos el invernadero. ¿Lo echaba de menos a él o solo el espacio tranquilo que había encontrado allí? Él le respondió, manteniendo su propio tono cuidadosamente neutral, contándole sobre las reparaciones del puente y el progreso del invernadero. No mencionó lo vacío que se sentía el señorío, no le dijo que había empezado a tomar su té matutino en la biblioteca, solo para sentirse más cerca del recuerdo de sus partidas de ajedrez. Llegaron más cartas, una vez a la semana, al principio, luego con más frecuencia. Lydia escribía sobre sus estudios, los otros estudiantes, los mercados donde compraba flores frescas para dibujar. Alexander escribía sobre asuntos de la propiedad, noticias locales, los pequeños dramas de la vida en el señorío. Ninguno de los dos mencionaba el compromiso o lo que sucedería cuando terminaran los 6 meses. Era notablemente fácil fingir que eran solo amigos, carteándose a distancia hasta la carta que llegó en el tercer mes. Alexander, espero que no le importe la informalidad. Su gracia se siente absurda cuando me ha visto cubierta de barro y vistiendo su camisa. Algo sucedió hoy que necesito contarle, aunque no estoy segura de por qué. Quizás porque es la única persona que entendería. La señora Benedetti me presentó a un galerista, el señor De Luca. Él quedó impresionado con mi trabajo. Dijo que tenía promesa, promesa real. Quiere presentar algunos de mis estudios botánicos en una exposición la próxima primavera. Debería estar encantada. Este es el tipo de reconocimiento con el que soñaba, pero todo lo que podía pensar era que la próxima primavera estaré en Inglaterra, casada, y aunque usted dijera lo que dijo sobre apoyar mi trabajo, ¿qué hombre quiere que su duquesa exhiba arte en galerías florentinas? Creo que tengo miedo, Alexander. Miedo de que no importa lo que elija, perderé algo irreemplazable. Echo de menos el invernadero. Echo de menos nuestras conversaciones. Echo de menos sentir que podría ser ambas cosas, una artista y una persona que pertenece a algún lugar. ¿Alguna vez se siente así? Entre quien se supone que debe ser y quien realmente es, responda, por favor, incluso si cree que estoy siendo tonta. Suya. Lydia Alexander se sentó en su estudio durante una hora, mirando sus palabras. Luego sacó papel fresco y escribió la carta más honesta de su vida. Lydia, no eres tonta. Estás haciendo la pregunta que he estado evitando desde que te fuiste. ¿Qué sucede cuando el deber y el deseo tiran en direcciones opuestas? Mi padre habría dicho que el deber siempre gana, que los deseos personales son secundarios a la responsabilidad. Una vez creí eso, construí toda mi vida en torno a ello. Pero he pasado los últimos 3 meses deambulando por esta mansión como un fantasma, cuidando un invernadero que había cerrado, leyendo libros que me recomendaste, jugando al ajedrez contra mí mismo porque nadie más me hace esforzar por la victoria. Y me he dado cuenta de algo. El deber sin alegría es solo una hermosa prisión, para ambos. Así que esto es lo que propongo. Acepta la oferta del señor De Luca. Exhibe tu trabajo en su galería. Quédate en Florencia todo el tiempo que necesites para establecerte como la artista que estás destinada a ser. Y cuando estés lista, no cuando terminen los 6 meses, o cuando tu padre lo exija, o cuando la sociedad lo espere, regresa. Averiguaremos juntos cómo podría ser un matrimonio que honre tanto tus sueños como mis responsabilidades, si es que todavía quieres casarte conmigo, lo cual
me doy cuenta, es un sí significativo. También echo de menos nuestras conversaciones. Más de lo que creía posible, echar de menos a alguien a quien solo conocí durante 4 días. No tengas miedo, Lidia. Elige lo que te haga sentir viva, incluso si eso significa elegir no volver. Tuyo, Alexander. Selló la carta antes de poder reconsiderar, antes de que la parte práctica de su cerebro pudiera recordarle que esencialmente estaba dando permiso a su prometida para abandonar su compromiso indefinidamente. Pero era la verdad, y después de todo, él le debía la verdad. Su respuesta llegó más rápido que cualquiera de sus cartas anteriores. Alexander, no puedes decirlo en serio. No puedes ofrecerme todo sin garantía de que volveré. ¿Qué pasa con la alianza? Las expectativas de tu familia, las ventajas políticas que se suponía que este matrimonio aseguraría. A menos que esta sea tu forma de terminar las cosas, dejándome suavemente al fingir ser desinteresado, cuando en realidad has decidido que soy más problema de lo que valgo. ¿Es esto lo que es? ¿Estás tratando de librarte de mí? Porque si lo estás, solo dímelo. No me hagas adivinar. No me dejes esperando algo que no existe. Lydia Alexander leyó la carta 3 veces, escuchando el miedo y la confusión en cada línea. Pensó que él la estaba abandonando. Pensó que esto era un rechazo disfrazado de generosidad. Él no respondió. En cambio, fue a su estudio, sacó los libros de contabilidad de la propiedad y comenzó a hacer arreglos. Transferencia de fondos, cartas de crédito, comunicaciones con su hombre de negocios en Londres. Le tomó 2 días de trabajo concentrado, pero cuando terminó había reestructurado todo su calendario de primavera. Luego empacó una maleta y cabalgó hacia la costa. Florencia era exactamente tan abrumadora como Lydia había descrito. Alexander llegó después de una semana de viaje, exhausto y sintiéndose profundamente fuera de lugar entre el colorido caos de la ciudad italiana. Pero encontró el estudio de la señora Benedetti con bastante facilidad. Las indicaciones de Lydia habían sido característicamente precisas. La señora misma respondió a su golpe, una mujer formidable de 60 años con dedos manchados de pintura y ojos astutos. «Busco a la señorita Lydia Carrington», dijo Alexander en un cuidadoso italiano. «El duque inglés». La boca de la señora Benedetti se curvó con diversión. «Ella mencionó que usted podría venir, aunque no lo creyó. Llega temprano. No debe regresar hasta dentro de 2 meses. No estoy aquí para llevarla a casa. Estoy aquí para...» Alexander hizo una pausa. «Estoy aquí para verla, si ella quiere verme». La señora lo estudió por un largo momento, luego asintió. «Está en el jardín, dibujando las rosas antes de que cambie la luz. Por allí». Ella señaló una puerta en la parte trasera del estudio, y Alexander la siguió hasta un patio bañado por el sol lleno de flores. Y allí, sentada en un banco con un cuaderno de bocetos en su regazo, estaba Lydia. Ella había cambiado, no drásticamente, pero de maneras sutiles que le quitaron el aliento. Su cabello era más largo, recogido sueltamente, con mechones que se escapaban alrededor de su rostro. Llevaba un vestido sencillo de color amarillo pálido que nunca habría elegido en Inglaterra. Y parecía en paz, absorta en su trabajo de una manera que irradiaba contento. Debe haber hecho un sonido porque ella levantó la vista. Por un momento ella solo lo miró fijamente, sus expresiones ciclando a través de la sorpresa, la confusión y algo que podría haber sido esperanza. Alexander, Lydia. Ella dejó su cuaderno de bocetos con manos temblorosas. ¿Qué está haciendo aquí? Pensó que estaba tratando de terminar nuestro compromiso. Él se acercó, deteniéndose a unos metros de distancia, dándole espacio. Pensó que mi carta era un rechazo.
Vine a demostrarle que se equivocaba. Viajando a Italia, ella se puso de pie y él pudo ver la tensión en cada línea de su cuerpo. Eso es, usted no puede simplemente. Sí puedo, de hecho. Soy un duque. Puedo hacer lo que quiera. Él sonrió ligeramente. Resulta que eso incluye abandonar mis responsabilidades por unas semanas para perseguir a una mujer que cree que no la quiero. Los ojos de Lidia se abrieron de par en par. ¿Viajó todo este camino solo para decirme que quería decir lo que dijo en su carta? Vine porque tenías miedo y porque me di cuenta de algo sentada en esa mansión vacía, leyendo tus cartas, extrañándote. Alexander respiró hondo. No quiero casarme contigo porque sea conveniente o ventajoso, o lo que nuestras familias arreglaron. Quiero casarme contigo porque estos últimos 4 meses sin ti han sido los más largos de mi vida, porque tus cartas son la mejor parte de mi día. Porque cuando imagino mi futuro ahora, tú estás en él, no como una obligación, sino como una elección, Alexander. Déjame terminar. Él levantó una mano. Sé que esto es complicado. Sé que tienes tu trabajo aquí, tu exposición con el señor de Luca. No te estoy pidiendo que renuncies a eso. Estoy pidiendo... Se detuvo. De repente incierto. En realidad no sé qué estoy pidiendo. Solo sabía que no podía dejar las cosas como estaban. Con usted dudando si la quería en absoluto, Lidia estaba llorando. Las lágrimas corrían por su rostro incluso mientras sonreía. Es usted un idiota. Soy consciente. No se presenta simplemente en Florencia y hace grandes declaraciones y espera. Ella sacudió la cabeza. Excepto que he sido miserable. Absolutamente miserable. Porque tengo todo lo que creía querer. La profesora, el trabajo, el reconocimiento y todo lo que puedo pensar es si usted está cuidando el invernadero, si está jugando al ajedrez solo, si me extraña ni una fracción de lo que yo la extraño a usted. El corazón de Alexander se detuvo. Me extraña. Claro que te extraño. Ella rió entre lágrimas. Dejé la mitad de mi corazón en esa mansión y pasé 4 meses fingiendo que no, fingiendo que 6 meses en Florencia serían suficientes para olvidar cómo se sintieron esos 4 días. Pero no será suficiente. 20 años no serían suficientes. Entonces vuelve a casa. Las palabras brotaron antes de que pudiera detenerlas. Cásate conmigo. No porque tengas que hacerlo, sino porque quieres hacerlo. Porque lo que empezamos a construir en esos 4 días vale más de lo que cualquiera de los dos sabía. ¿Qué pasa con mi trabajo? La exposición lo resolveremos. Juntos. Alexander cerró la distancia entre ellos, extendiendo sus manos. Quizás pases la mitad del año aquí, la mitad en Inglaterra. Quizás yo te acompañe a veces. Quizás llenemos el invernadero con tus estudios botánicos y encarguemos un estudio en Londres y permitamos escandalosamente que la duquesa de Northmere sea una artista en activo. No sé las respuestas, Lidia, pero sé que quiero encontrarlas contigo. Ella lo miraba como si le hubiera salido una segunda cabeza. ¿De verdad haría eso? ¿Revolvería toda su vida por mí? Usted cabalgó a través de una tormenta y casi murió tratando de escapar de nuestro compromiso. Lo menos que puedo hacer es cabalgar hasta Italia para pedirle que reconsidere. Él sonrió. Además, me han informado fidedignamente que el deber sin alegría es solo una hermosa prisión, y estoy cansado de estar aprisionado por expectativas que no dejan espacio para lo que realmente quiero. ¿Qué quiere?, susurró Lidia. Tú, tu risa, tu terquedad, tus pésimas estrategias de ajedrez, tu arte llenando nuestro hogar, tus sueños entrelazados con los míos hasta que no pueda distinguirlos.
Alexander se llevó las manos de ella a sus labios. Lo quiero todo, Lidia. Contigo, si me aceptas. Ella buscó en su rostro, y él la dejó ver todo, el miedo y la esperanza y el anhelo desesperado que había llevado durante meses, todos los sentimientos que le habían enseñado a reprimir en favor del deber y la propiedad, y de mantener un control perfecto. Esto es una locura, dijo ella finalmente. Probablemente. La sociedad hablará. Sus compañeros pensarán que es débil, controlado por su esposa. Que piensen lo que quieran. Mi padre se pondrá furioso si no regreso inmediatamente. Cambiamos los términos de nuevo. Su padre, dijo Alexander en voz baja, no tiene voto en esto. Tampoco el mío. Esto es entre nosotros. La respiración de Lidia se entrecortó. Luego, sin previo aviso, ella soltó sus manos y lo golpeó en el hombro. ¡Ey! Alexander se frotó el lugar, más sorprendido que herido. ¿Qué fue eso? Por hacerme enamorar de ti cuando me esforzaba tanto por no hacerlo. Ella lo golpeó de nuevo, pero esta vez fue a medias, por ser exactamente lo que necesitaba en lugar de lo que esperaba, por arruinar Florencia al hacerme pasar cada día deseando que estuvieras aquí para verla conmigo. Alexander le tomó las manos antes de que ella pudiera golpearlo de nuevo, su corazón tartamudeando en una palabra específica. ¿Amor? Claro que amor, hombre ridículo. La voz de Lidia se quebró. ¿Creíste que lloro por las cartas de cualquiera? ¿Que le cuento a cualquiera mis miedos y sueños? He estado enamorada de ti desde que me ofreciste el invernadero y no esperaste nada a cambio. Quizás antes de eso, quizás desde que miraste mis dibujos y los viste, en lugar de simplemente complacerme. Lidia. Pero estaba aterrorizada, continuó ella, las palabras brotando ahora, porque amarte significaba darte el poder de destruirme, de convertirme en mi madre, tan consumida por la vida de su marido que olvidó la suya. Y yo no podía, no lo haría. Alexander la atrajo a sus brazos, cortando su espiral. Ella se resistió por medio segundo, luego se derritió contra él, su rostro escondido en su pecho. No eres nada como tu madre, dijo él en su cabello, y yo no soy nada como tu padre. Somos dos personas que fueron forzadas a estar juntas por las circunstancias, pero que encontraron algo real de todos modos, algo por lo que vale la pena luchar. No quiero perderme en este matrimonio. Entonces construiremos un matrimonio donde eso sea imposible, donde no seas la duquesa que casualmente pinta, sino Lidia que es artista, y que también está casada con un duque, en ese orden. Ella se echó hacia atrás lo suficiente para mirarlo, sus ojos todavía húmedos. ¿Lo prometes? Lo prometo, aunque me reservo el derecho de ser ocasionalmente pomposo y ducal en ciertas cosas. ¿Cómo qué? Como esto. Él le acarició la cara con las manos. ¿Puedo besarla, Lydia Carrington? Su sonrisa era brillante, transformando su rostro. Ya era hora de que preguntara. Cuando sus labios se encontraron, no fue como los besos dramáticos y apasionados que Alexander había leído en las novelas. Fue tentativo, casi tímido, dos personas aprendiendo los ritmos del otro, probando la forma de esta nueva cosa entre ellos. Pero también fue perfecto, correcto de una manera que le hizo doler el pecho con la certeza de ello. Cuando finalmente se separaron, ambos respirando con dificultad, Lidia rió. ¿Qué? Preguntó Alexander. Acabo de darme cuenta de que nunca dije que sí, a besarme, porque eso parecía más bien a casarme contigo, idiota. Ella le dio un codazo en el pecho. Te presentaste e hiciste declaraciones y me prometiste el mundo, pero nunca me preguntaste. Alexander la miró fijamente, luego también empezó a reír. Había viajado una semana para llegar hasta allí,
Había ensayado discursos en su cabeza y había olvidado por completo la parte más importante. Se arrodilló allí mismo en el jardín, tomándole ambas manos. Lydia Carrington, ¿quieres casarte conmigo? No porque nuestras familias lo hayan arreglado, ni porque sea ventajoso, ni porque la sociedad lo espere. ¿Quieres casarte conmigo porque me amas y yo te amo? Y porque ninguno de nosotros quiere pasar un día más preguntándose qué pudo haber sido. Sí, sin dudar, sin duda. Solo esa única palabra perfecta. Sí, me casaré contigo. Él se puso de pie, la levantó del suelo y la hizo girar mientras ella reía y se aferraba a sus hombros. Cuando la bajó, ambos sonreían como tontos. ¿Cuándo? Preguntó ella sin aliento. Cuando quieras. Mañana, el mes que viene, después de tu exposición. Esperarás todo el tiempo que necesites. Quiero terminar mis estudios aquí. Completar el año entero con la señora Benedetti. Lydia se mordió el labio. ¿Está bien? ¿Puede esperar? Ya esperé 4 meses. Puedo esperar 8 más. Alexander le metió un mechón de cabello detrás de la oreja. Mientras sepa que vas a volver a mí, volveré. Ella se puso de puntillas besándolo suavemente. Siempre volveré. Pasaron 2 semanas juntos en Florencia. Alexander se reunió con el señor de Luca y vio el espacio de la galería donde se exhibiría el trabajo de Lydia. La observó estudiar con la señora Benedetti, maravillándose de la forma en que se perdía en el trabajo, la concentración feroz que la hacía aún más hermosa. Pasearon por la Galería Uffizi, comieron en pequeñas trattorias y hablaron sin cesar sobre el futuro que iban a construir juntos. Los planes tomaron forma lentamente. Lydia terminaría su año en Florencia, luego regresaría a Inglaterra para la boda. Después dividirían su tiempo. 6 meses en Northmere administrando la propiedad, 6 meses viajando con visitas regulares a Florencia, para que Lydia pudiera mantener su conexión con la señora Benedetti y la comunidad artística allí. El invernadero se convertiría en un estudio adecuado y espacio de enseñanza. Lydia quería ofrecer instrucción a jóvenes interesadas en el arte botánico, creando oportunidades que se les habían negado a la generación de su madre. «¿Te das cuenta de que esto va a ser escandaloso?», dijo Lydia una noche, mientras estaban sentados en un café viendo la puesta de sol sobre el río Arno. Una duquesa que trabaja, que viaja de forma independiente, que está más interesada en las plantas que en los chismes. Bien. Alexander entrelazó sus dedos con los de ella. Estoy cansado de fingir que lo convencional es lo mismo que lo correcto. Que hablen. A tu madre le habría gustado este plan, dijo Lydia suavemente. Creo que le habría gustado yo. Te habría amado. La garganta de Alexander se apretó. Le habría encantado que su invernadero volviera a darle alegría a alguien. Yo lo cuidaré. Cuando vuelva, lo haré hermoso. Ya es hermoso. Tú lo hiciste hermoso. Lydia apoyó la cabeza en su hombro y se quedaron en un cómodo silencio mientras el cielo se volvía dorado y ámbar. Mañana Alexander se iría. Sus responsabilidades no podían ser ignoradas indefinidamente. Pero esta noche tenían esto. Te voy a extrañar, murmuró Lydia, aunque sé que es temporal, aunque sé que vas a volver por mí. Te escribiré cada semana. Más te vale. Tus cartas son lo único que me mantuvo cuerda estos últimos meses. Las mías también. 8 meses de repente se sintieron como una eternidad. Pero Alexander había aprendido paciencia. Había aprendido que algunas cosas, las cosas importantes, valían la pena esperar. Cuando partió de Florencia 3 días después, Lydia se paró en el patio del estudio de la señora Benedetti y lo vio irse. No lloró esta vez, solo sonrió y saludó con la mano, segura de que esto no era un adiós. Era solo una pausa, un respiro entre capítulos, y cuando la historia continuara,
la escribirían juntos. 8 meses después, la iglesia estaba llena con todos los que importaban en la sociedad londinense. Pares y políticos, familiares y cazafortunas, todos apretujados en los bancos para presenciar el matrimonio del duque de Northamer con la señorita Lydia Carrington. Pero Alexander apenas los notó. Su mundo entero se había reducido a la mujer que caminaba por el pasillo hacia él. Lydia estaba deslumbrante en seda color crema, su cabello coronado con flores de jazmín, esquejes del invernadero de su madre, preservados y forzados a florecer para este día. Pero fue su expresión lo que lo desarmó. Pura alegría, sin vacilación, sin duda, solo felicidad irradiando de ella como luz. Cuando lo alcanzó, susurró, «Su gracia, mi amor». La ceremonia transcurrió en un borrón de palabras familiares y promesas sagradas. Alexander apenas las escuchó. Estaba demasiado ocupado memorizando la forma en que la mano de Lydia se sentía en la suya, la forma en que ella sonrió cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, la forma en que ella lo besó como si fueran las únicas dos personas en el mundo. El desayuno de bodas después fue un ejercicio de mantener la propiedad mientras se deseaba desesperadamente estar a solas con su nueva esposa. Alexander soportó las felicitaciones de personas que apenas conocía, indirectas sutiles de compañeros que pensaban que había sido tonto al esperar, y los comentarios autoritarios de su nuevo suegro, sobre finalmente asegurar la alianza. Pero entonces Lord Westmore, uno de los miembros más conservadores del círculo social de Alexander, se acercó con preocupación apenas disimulada. Northmere, felicidades. Aunque debo decir que hay rumores sobre las actividades inusuales de la nueva duquesa en el extranjero. Él sonrió condescendientemente a Lydia. Estoy seguro de que ahora que están casados, la ayudará a comprender el papel adecuado de una mujer en su posición. La mesa a su alrededor quedó en silencio. Alexander sintió a Lydia tensarse a su lado, la vio empezar a encogerse para prepararse para su capitulación. En cambio, él se puso de pie, atrayendo todas las miradas de la sala. «Lord Westmore», dijo él, con la voz resonante, «mi esposa es una brillante ilustradora botánica cuyo trabajo se exhibe actualmente en una de las mejores galerías de Florencia. Ella estudió con uno de los más grandes artistas de Europa. Ella planea continuar ese trabajo, enseñar y crear y contribuir con algo significativo al mundo, más allá de organizar cenas y administrar una casa». Hizo una pausa, dejando que eso calara. «Si eso es inusual, entonces espero que siga siendo inusual por el resto de su vida, porque no me casé con ella para hacerla ordinaria». Silencio. Silencio absoluto, aturdido. Luego Lydia se puso de pie a su lado, su mano buscando la suya. «Y no me casé con él para ser manejada o controlada o reformada en alguna versión aceptable de mí misma. Me casé con él porque es la primera persona que me miró y vio posibilidades en lugar de la propiedad». Bien dicho. La voz vino del otro lado de la habitación. La tía abuela Caroline de Alexander, una mujer formidable de 80 años, que aterrorizaba a la mayoría de la alta sociedad. Ella levantó su copa. «Por el duque y la duquesa, que sigan escandalizándonos a todos». Las risas ondularon por la habitación, rompiendo la tensión. Otros invitados levantaron sus copas, repitiendo el brindis. Lord Westmore se retiró, su rostro moteado de vergüenza. Alexander miró a Lydia, quien le sonreía con feroz orgullo. «Eso», dijo ella suavemente, «fue extremadamente ducal de su parte. Te dije que me reservaba el derecho. Te amo. Yo también te amo. Podemos irnos ya de nuestro propio desayuno de bodas. No por otra hora al menos. Pero después de eso,
Ella se puso de puntillas, susurrándole al oído. Después de eso, su gracia. Soy toda suya. El escalofrío que lo recorrió no tenía nada que ver con el frío. Epílogo. Un año después, Lidia estaba en el invernadero, su invernadero ahora, en todos los aspectos importantes, supervisando la primera sesión de su curso de ilustración botánica. 8 jóvenes sentadas en caballetes dispuestos alrededor de la habitación, dibujando las flores de hibisco que ella había conseguido que florecieran del lecho tropical. Recuerden, llamó ella, moviéndose entre los caballetes. No están solo dibujando lo que ven, están enseñando al espectador a verlo como ustedes lo hacen. Cada línea importa, cada sombra cuenta una historia. Una de las chicas, Emma, la hija del herrero del pueblo, levantó la vista con ojos brillantes. ¿Así su gracia? Lidia examinó el trabajo de Emma, su corazón hinchándose de orgullo. La chica tenía un talento innato, el tipo que merecía ser desarrollado sin importar su posición. Exactamente así. La forma en que has capturado la luz a través de los pétalos es exquisita. La lección continuó durante otra hora, y cuando las chicas finalmente empacaron sus materiales, charlando emocionadas sobre la sesión de la próxima semana, Lidia sintió una profunda satisfacción. Esto, enseñar, crear espacio para que otros crecieran, era todo lo que había esperado. «Estás radiante», dijo Alexander desde el umbral. Ella se giró, sonriendo a su esposo. Él se había quitado la chaqueta en algún lugar. Sus mangas remangadas, luciendo demasiado atractivo para alguien que supuestamente había estado trabajando en los libros de contabilidad de la propiedad toda la tarde. «Son tan talentosas», dijo Lidia. Emma, especialmente, realmente podría llegar a ser algo si se le diera la oportunidad. Entonces nos aseguraremos de que tenga esa oportunidad. Alexander la atrajo a sus brazos, besándole la sien. ¿Cómo se siente impartir su primer curso adecuado? Perfecto. Correcto. Ella se inclinó hacia él. Gracias por esto, por hacer espacio para algo que amo. Siempre, dijo él. Aunque hay algo que he querido decirte, dijo Lidia suavemente. Algo que podría complicar nuestros planes de viaje para la próxima primavera. Alexander se apartó ligeramente, estudiando su rostro. «¿Qué es?» Ella le tomó la mano y la colocó suavemente sobre su abdomen a un plano, su sonrisa radiante. «Estoy embarazada. Vamos a tener un bebé». Por un momento no pudo respirar. Sus ojos se abrieron, bajando a donde descansaba su mano, luego de nuevo a su rostro. «Estamos». «Sí». Ella rió ante su expresión atónita. Lo sospechaba desde hacía unas semanas, pero quería estar segura antes de decírtelo. «Un bebé», susurró él, su voz cargada de emoción. «Un bebé que crecerá, viendo a su madre crear cosas hermosas, y sabiendo que puede ser lo que quiera ser». Alexander le acarició el rostro. ¿Quién aprenderá que el deber y la alegría no son opuestos? Que puedes construir una vida que honre a ambos. Las lágrimas corrieron por las mejillas de Lidia. Lágrimas de felicidad esta vez. Nuestro bebé. Nuestro bebé, estuvo de acuerdo. Aunque esto significa que podríamos tener que posponer el viaje a Florencia hasta otoño. No me importa, y a ella no le importó. Porque de pie aquí en este invernadero, rodeada de plantas floreciendo y la evidencia de sueños realizados, con los brazos de Alexander alrededor de ella y su hijo creciendo dentro de ella, esto era todo lo que nunca había sabido que quería, todo lo que esos 4 días empapados por la tormenta habían prometido. «Te amo», dijo ella, tanto que a veces me aterra. Conozco esa sensación. Alexander la besó suavemente.
pero estaremos aterrorizados juntos, al igual que estaremos todo lo demás juntos. A través de las ventanas del invernadero, el sol de la tarde pintaba todo de oro. Las flores de hibisco se mecían con una brisa que llevaba el aroma de jazmín y tierra y posibilidades. Y en ese momento, envuelta en los brazos de su esposo con su futuro tomando forma entre ellos, Lydia Langford, duquesa de Northmere, artista, maestra, esposa y futura madre, finalmente comprendió lo que realmente significaba la libertad. No la ausencia de compromiso o deber, sino la presencia de elección y amor. Y alguien que vio todo lo que eras y aún así dijo que sí. Había cabalgado a través de una tormenta una vez, desesperada por escapar de una jaula, y encontró en cambio que el hogar no era una prisión en absoluto. Era esto, él, ellos, siempre. Fin. Gracias por quedarse hasta el final. Esta historia existe gracias a usted, su tiempo, su atención, su voluntad de creer en el amor que honra completamente a ambas personas. Si esta historia le conmovió, le agradecería que le diera me gusta, comentara y se suscribiera. Déjeme saber qué resonó con usted, qué le hizo sentirse visto. Su apoyo lo significa todo. Y es la razón por la que seguiré contando historias sobre personas que encuentran su camino, el uno hacia el otro, contra todo pronóstico. Gracias por estar aquí. Usted es la razón por la que estas historias cobran